Estamos próximos para comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá conectados. Tenemos en esta ocasión un nuevo webinar organizado por la Sociedad Argentina de Embriología Clínica, la SAEC, y esta vez en cooperación con Sistemas Genómicos, al cual agradecemos el apoyo. Vamos a hablar de PGTA no invasivo, y para eso tenemos el placer de contar con una figura muy especial y reconocida en el área, que es Javier Vendrell. Xavi es responsable de la Unidad Genética Reproductiva de Sistemas Genómicos, es embriólogo senior de ESRE, es embriólogo clínico de ACEVIR, es acreditado en genética humana por la AEGH, es profesor de la Cátedra de Sistemas Genómicos, Universidad Politécnica de Valencia. Además, tenemos como mesa de discusión invitados a Santiago Giordana, que es responsable de la dirección del laboratorio del IBI Buenos Aires, y al doctor Cristian Álvarez Sedó, que es director del Laboratorio de Embriología de Fertilia, especialista en embriología clínica, andrología y genética reproductiva de SAMER y Red Lara. Es miembro actual de la comisión directiva de SAMER y de la comisión de educación de Red Lara, y director del curso de biología de la reproducción de SAMER. Así que, bueno, Xavi, te damos el pase. Cuando quieras, puedes comenzar. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Gracias a Cristian y a Santiago por la compañía. Lo debatiremos. La idea es un poco hacer una actualización del PGTA, del estudio genético de las aneuploidías embrionarias. Haremos una revisión de prácticamente 3 partes. He dividido la charla en 3 partes. En primer lugar, haremos un repaso sobre el estado actual del PGTA, del diagnóstico genético de las aneuploidías embrionarias. Entraremos en un tema muy de debate actual, que es la inestabilidad cromosómica, aquello que ha dado lugar a lo que conocemos como el mosaicismo de la aneuploidía segmental. Y luego, al final, sí que acabaremos hablando sobre las nuevas estrategias, fundamentalmente, como decía Ignacio, la parte del GP no invasivo, la parte no invasiva. Bueno, vamos a empezar desde el principio de la reproducción asistida. En los primeros momentos, en los años 80, ya se dieron cuenta que había pérdidas tempranas. La mayoría de los casos de aborto se debían fundamentalmente a las anomalías cromosómicas. Adelantamos, vale. Estos fueron los primeros trabajos que recopilaban todos los resultados de los embarazos, como os decía, de fecundación in vitro, y ya en aquel momento, en los años 80, se hablaba de que era importante determinar cuál era la contribución de las alteraciones cromosómicas en estas pérdidas tan tempranas después de la fecundación in vitro. Todos estos trabajos, por ir así un poco más rápido, porque esto es muy conocido, acabaron en este trabajo multicéntrico muy importante de los laboratorios que trabajaban en todo el mundo en aquel momento, en reproducción asistida, que venía a decir que tanto el ovocito, como el espermatozoide tenían una cantidad de aneuploidía intrínseca propia que luego se multiplicaba en el momento de la fecundación y que durante el desarrollo embrionario, durante el desarrollo fetal, se iba perdiendo estos embriones hasta que solo un pequeño porcentaje de los embriones podía llegar a nacer. Esto generó un concepto muy nuevo, un concepto lógico y atractivo, y es que si nosotros éramos capaces de analizar genéticamente estos embriones y podríamos seleccionar aquel embrión libre de alteraciones cromosómicas, pues en teoría íbamos a mejorar las tasas de éxito y de embarazo en los procedimientos de reproducción asistida. Durante muchos años empezamos a trabajar en el campo del PGS, de la selección genética de estos embriones, y lo hacíamos mediante técnicas de FISH. Las técnicas de FISH nos permitían
a partir de una sola célula que obteníamos en el laboratorio y podíamos fijar en un portaobjetos, pues podíamos detectar trisomías, haploidías, embriones caóticos, monosomías, una serie de alteraciones cromosómicas. Y durante mucho tiempo aprendimos que los embriones en estadio de división eran muy aneuploides, tenían un porcentaje de aneuploidía bastante alto. Detectábamos poliploidías, haploidías, aneuploidías complejas, embriones mosaico, en aquellos momentos ya se veía cuando analizábamos 2 células, incluso cromosomas fragmentados. Seguimos con la línea histórica hasta que llegó los años 2000, donde la técnica del PGTA fue bastante discutida. Apareció lo que se llamó el debate sobre el PGS. Gracias a la aparición de este trabajo de Master Brock en el año 2007 en el New England Journal of Medicine, en el que se hablaba que las técnicas de DGT no aumentaban, sino que incluso disminuían las tasas de embarazo. Esto fue bastante escandaloso, este trabajo dio mucho debate, incluso en ASEVIR, desde la Sociedad para el Estudio de la Biología de la Reproducción, allí en España, pues hicimos unos trabajos que intentaban un poco contradecir el diseño del trabajo de Master Brock, pero al final lo que ocurrió fue que el debate nos llevó a evolucionar la técnica hacia lo que conocemos hoy como el PGS 2.0, que sería el estudio de todos los cromosomas. Migramos desde la biopsia de embriones en células hasta la biopsia del trofectodermo, que es en el momento en que nos encontramos. Ahora mismo lo que hacemos es biopsiar el trofectodermo de blastocisto y, bueno, inferir el resultado al embrión entero. Estos son los trabajos que se fueron publicando prospectivos, aleatorizados, desde el momento en que apareció este debate que os comentaba. Y lo que sí que se vio es que el PGTA pues, aumentaba las tasas de implantación y embarazo, la tasa de nacido vivo, disminuía mucho la tasa de embarazo múltiple, bajaba el aborto, nos permitía conseguir el embarazo más pronto, en menos ciclos de reproducción asistida, y aunque en algunos autores hablaban de que no aumentaba la tasa de embarazo en todas las pacientes de ciclo. Se realizaron 2 metaanálisis, que son los únicos que están publicados, y en sentido general lo que nos decían es que aumentaba la tasa de implantación mantenida y seleccionábamos mejor que mediante las técnicas de morfología. Todo esto acabó en un estudio el año pasado, que es el estudio STAR. La pregunta de investigación en este estudio era si el PGTA era beneficioso en el transfer único. Y la sorpresa fue que efectivamente no parecía que aumentaba la tasa de embarazo global, solo en algunos pacientes. Y cuando hablábamos del intention to trade, que era la parte estadística, las diferencias eran significativas. Todo esto, ¿a dónde nos ha llevado? En el momento actual todavía hay muchos estudios, ensayos clínicos en marcha, que intentan estudiar la validez real del PGTA desde el punto de vista clínico. Pero en el momento actual lo que sabemos es que el PGTA es una técnica que mediante las técnicas de secuenciación masiva nos permite seleccionar el mejor embrión euploide, es decir, hacer un cribado cromosómico. No aumenta la tasa de embarazo en toda la población de pacientes de fecundación in vitro, pero como os decía, aumenta la implantación, el embarazo en curso, el nacido vivo, disminuye radicalmente el embarazo múltiple, el aborto, las concepciones aneuploides. Lo hacemos en menos tiempo, necesitamos menos ciclos de fecundación in vitro. Y una cosa muy importante, bajo mi punto de vista, es que nos permite disminuir radicalmente la conservación de embriones sobrantes. Los embriones sobrantes históricamente se han guardado, se han criopreservado, pero ahora sabemos que la mayoría eran aneuploides. Si hacemos un PGTA, liberamos mucho los criobancos porque no guardamos embriones que sean aneuploides. Esta sería un poco la fotografía ahora mismo de la clínica del PGTA y el estado de la cuestión a día de hoy. Esto nos va a servir para continuar con la siguiente parte de la charla, que sería la inestabilidad cromosómica. ¿Qué hemos aprendido de todos estos años haciendo el PGTA, haciendo la selección embrionaria? Lo que hemos aprendido para explicar este fenómeno de la inestabilidad cromosómica, de que los embriones humanos en estas etapas son inestables cromosómicamente, voy a utilizar un modelo que hemos publicado recientemente, que lo hemos bautizado como el modelo de los compartimentos genéticos. No voy a profundizar en el modelo porque simplemente lo voy a utilizar para explicar lo de la inestabilidad. Viene a decir que nuestro sistema reproductivo es un sistema que podemos dividir en 4 compartimentos desde el punto de vista genético. El genoma somático tiene unas características, el genoma germinal, tanto la ovogénesis como la espermatogénesis, da lugar a unas características genómicas completamente particulares y distintas.
El embrión, que sería el tercer compartimento, el compartimento embrionario, también nos va a dar unas características genéticas específicas del embrión y luego tendremos el feto placental. Me voy a centrar en el compartimento embrionario para explicar la inestabilidad y lo que hemos aprendido es que estas dos estructuras, el trofectodermo del blastocisto como estructura, y el embrión en división, son cromosómicamente inestables, es decir, se comportan de una manera distinta a las células somáticas diferenciales. La inestabilidad cromosómica se empezó a publicar a mitad de los años 2000 y se definió como aquellas estructuras en las que se ganaban o se perdían cromosomas completos o fracciones de estos cromosomas. En este caso, en el embrión, dando lugar a dos fenómenos que nos están llevando un poco de cabeza en la genética reproductiva, que es el mosaicismo cromosómico y la neuploidía tanto completa como segmental. Desde los principios del PGTA, cuando analizábamos dos células en una época, vimos que los embriones no todos eran iguales, todas las células del embrión eran iguales. A esto se le llamó el embrión caótico y aceptamos que esta estructura embrionaria era una estructura completamente desigual. El reparto de los cromosomas a lo largo de las células era completamente desigual. Pero lo mismo hemos detectado en el trofectodermo. Cuando analizamos trofectodermos, estas hernias que obtenemos mediante biopsia, vemos que en ellas pueden convivir diferentes cargas cromosómicas, una carga cromosómica normal con una trisómica, por ejemplo, en este caso, incluso para diferentes cromosomas. No solo una estirpe celular, sino que varias estirpes celulares pueden convivir dentro de estas estructuras. Una cosa muy importante es que desde el punto de vista biológico no es igual un embrión en división mosaico que un mosaicismo de trofectodermo. Y esta distinción es importante que la hagamos como embriólogos porque tenemos que saber qué es lo que podemos inferir de los datos que vamos a obtener del PGTA. En el caso del origen del mosaicismo cromosómico en embriones en división, estamos hablando de alteraciones cromosómicas de origen precigótico en su mayoría. La mayoría de estas alteraciones vendrán del ovocito, unas cuantas también vendrán del espermatozoide, y el fenómeno que está ocurriendo es una no disyunción. Los cromosomas no se van a repartir bien, y estas son algunas de las hipótesis que se han ido publicando a lo largo de los años e intentan explicar, todavía no está muy claro, pero intentan explicar por qué en la ovogénesis o en la espermatogénesis se arrastra esta alteración cromosómica que llega hasta el embrión en división. El efecto común de todas es que hay un efecto de la edad materna. A medida que aumenta la edad materna, aumentan estas alteraciones. En el caso del mosaicismo del trofectodermo, la cosa cambia. Aquí estamos hablando de eventos postcigóticos que ocurren después de la fecundación. Los fenómenos son muchos y complejos, los iremos viendo poco a poco. La disyunción, todos estos ahora los repasaremos. Y una cosa muy importante es que no hay un efecto de la edad materna. Encontramos mosaico cromosómico del trofectodermo en embriones procedentes de mujeres jóvenes y de mujeres de edad maternal avanzada. Por lo tanto, esta es la primera distinción que conviene que tengamos en cuenta desde el punto de vista de la explicación biológica de lo que ocurre. Este sería el proceso completo que vamos a analizar. Sería todo el desarrollo embrionario temprano y vemos que este proceso es un proceso propenso a errores. Tenemos que empezar a asumir que la embriogénesis temprana en humanos es un proceso incompleto e inexacto. Aquí he marcado cuatro momentos del desarrollo embrionario temprano en los que podemos empezar a tener alguna evidencia de qué es lo que está pasando. El primer fenómeno va a ser la no disyunción precigótica, lo hemos visto antes. Las alteraciones en los ovocitos y en los espermatozoides nos van a dar lugar a alteraciones cromosómicas posteriores. Esto es bastante conocido, todas las hipótesis que hemos visto hasta el momento. Fundamentalmente durante la ovogénesis, pero también en la espermatogénesis. Y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Tendremos un cigoto que puede estar ya alterado de serie, por así decirlo. Este cigoto da lugar a un embrión anormal, que va a ir dividiéndose según las pautas de división de la embriogénesis temprana. Unos cuantos embriones, puede ser que la mayoría, pero depende de los autores, se pueden detener en esta fase porque son cromosómicamente alterados. Otros van a continuar en un proceso que nosotros hemos bautizado como permisividad mitótica, es decir, la mitosis va a continuar, aunque sea de células alteradas, y va a dar lugar al final a un embrión que sea cromosómicamente alterado.
Pero luego se abrió una tercera vía, que sería la vía de la corrección. ¿Realmente se pueden corregir estos embriones de manera fisiológica? Pues algunos autores dicen que sí, y que estas células, que son anormales, van a ir a parar a un tejido periférico extraembrionario que dará lugar a la placenta, que es el profectodermo, y que puede estar formado por un mosaico por sí mismo, o algunas células pueden contaminar la masa celular interna y darnos un mosaico completo. Este sería un poco el panorama que tenemos ahora mismo en cuanto a los orígenes del mosaicismo desde el principio, desde la parte precigótica. Pero también puede ocurrir en las primeras divisiones celulares. Recientemente se ha descrito en primates que durante la formación de los primeros usos acromáticos, de los primeros spindles, se forman estructuras que pueden dar lugar a alteraciones cromosómicas y a mosaicismo. Este sería el esquema general de lo que ocurre de forma natural. Se forma el uso doble bipolar normal que da lugar a la segregación de los cromosomas, pero ya se han descrito superposición de usos asociada con mosaicismo, usos transversales, aparición de usos cromosómicos transversales que se dividirán luego en la misma célula, y usos en paralelo. Estos tres alteraciones de la formación del uso mitótico, en este caso del uso acromático, puede estar asociada con la formación de mosaicos desde las primeras divisiones celulares. El fenómeno relacionado con el mosaicismo y la aneuploidea segmental y la aneuploidea completa fundamentalmente ocurre a mitad del desarrollo embrionario, es decir, entre el día 3 y el día 4 antes de la compactación. Y aquí es donde se han descrito la mayoría de los eventos anormales, por así decirlo, de la división cromosómica. Hablamos de fragmentación celular, micronucleación, exclusión blastomédica, división de usos multipolares, la cromotripsis, anomalías en la división celular y luego algunas mutaciones en genes concretos. Lo iremos viendo poco a poco. La primera parte ha sido, lo primero que se ha descrito desde hace poco también ha sido la aparición de los fragmentos cromosómicos. Todos sabemos que los embriones en división aparecen fragmentados y ahora se ha evidenciado desde el año pasado que estos fragmentos embrionarios, lo que hacen es que atrapan subproductos de una mitosis aberrante. Estos subproductos, estos fragmentos que atrapan estos cromosomas, lo que tienen son anomalías segmentales. Son alteraciones segmentales de trocitos de cromosoma que van siendo atrapados por estos fragmentos. Aquí vemos un modelo de Downtree del año pasado, en el que veían, este sería el modelo normal, la división normal, y este sería la aparición de los fragmentos que secuestran cromosomas completos o segmentos cromosómicos. Algunos blastómeros no se dividen y secuestran estos cromosomas completos y los segmentos. Algunas de estas anomalías llegan al blastocisto y se han descrito dos mecanismos, las divisiones multipolares y la cromotripsis. Las divisiones multipolares consisten en la aparición de múltiples usos acromáticos, múltiples estructuras parecidas al uso acromático, porque esto en realidad no son usos en sentido estricto, que están relacionados con la ruta de las quinasas o la aparición de la alteración de los puntos de control de la mitosis, algunas mutaciones en genes de efecto materno, ahora lo veremos. Se forman diferentes centriolos, diferentes agrupaciones centriolares que lo que hacen es que modifican los puntos de división de las células, los ejes de simetría, y dan lugar a un reparto aberrante de los cromosomas. Esto nos ha dado lugar a la definición por primera vez de la cromotripsis. Es un proceso relacionado con las neoplasias, con los tumores, pero ya se ha descrito en embriones en estadios de implantación. Esta cromotripsis consiste en la rotura aleatoria de fragmentos de cromosomas que durante la mitosis se reordenan ellos mismos y dan lugar a neocromosomas, cromosomas inexistentes, quimeras y fragmentos cromosómicos. Esto se ha visto en el embrión en división debido a la alta cinética, a la alta velocidad de división que tienen. Estos segmentos, estos pequeños micronúcleos, son reabsorbidos por estos fragmentos que pueden llegar otra vez a los blastómeros, a las células embrionarias, y pueden dar lugar a alteraciones que encontramos o bien en el trofectodermo o bien en las células en división. Se forman micronúcleos, fragmentos que reabsorben de blastómeros, se forman patrones complejos y mosaicos, que luego lo veremos, y luego han aparecido nuevas subrutinas descritas, que es la cromoanagénesis y la cromoanasíntesis. Es la formación de neocromosomas, estructuras de cromafina
que aparentemente parecen cromosomas porque tienen, incluso en algunos casos, tienen centrómeros y pueden incluso segregar en la diocinesis de la mitosis, pero dan lugar a aberraciones cromosómicas que las detectamos con el PGT-A. ¿Cómo son estos segmentos cromosómicos, estos trocitos de blastocisto que aparecen en el blastocisto? Pues es muy importante que los detectemos, que los miramos, que los clasifiquemos, que intentemos localizarlos dentro de los cromosomas, haciendo lo que se llama una arquitectura cromosómica, y luego también ver cómo se reparten dentro de los embriones, que es lo que llamamos la topografía. Eso mismo es lo que nosotros hemos intentado hacer con las nuevas herramientas. Esto es una publicación de hace un par de años en la que ideamos un sistema para medir estos segmentos. Esto es una línea basal de normalidad por cromosoma, cada color es un cromosoma. Y aquí vemos como en el cromosoma 8 hay un segmento extra. Estos segmentos, los algoritmos de bioinformática nos han permitido medirlos, podemos detectarlos. Este es otro ejemplo, por ejemplo, del cromosoma 3. Vemos que aquí hay un fragmento de cromosoma extra. Podemos saber en qué nucleótido empieza, en qué nucleótido acaba, cuáles son las citobandas implicadas, el tipo de alteración, si es una ganancia o una pérdida, y el tamaño, en este caso 21 megabases. Bueno, pues esto, ahora las técnicas de NGS, de secuenciación masiva, nos permiten hacerlo, y lo que hemos hecho ha sido hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de la nucleología segmental. De forma que de manera rápida, por no aburrir y por no profundizar en exceso, lo que hemos visto es que de un total de 3.500 blastocistos analizados, pues cerca del 5%, el 4,5%, tenían una nucleología segmental pura, es decir, segmentos de cromosomas adicionales, pero si los mezclábamos con otro tipo de nucleologías, como nucleología completa, etcétera, pues hasta el 8% de los embriones de los blastocistos presentan en su trofectodermo estas anomalías segmentales. Las anomalías segmentales no dependen de los parámetros clínicos, está independientemente de la indicación clínica del PGT-A, depende de la calidad del trofo y de la masa, es más común en el brazo grande que en el brazo pequeño, afectan fundamentalmente al tamaño del ratio, es importante el ratio entre el segmento y el tamaño cromosómico completo, no superan en ningún caso el 50% del cromosoma, es cromosoma dependiente, es muy importante, y los segmentos más en el brazo grande son más pequeños que en el brazo corto. Estas son un poco las conclusiones a gran escala que hemos obtenido. Pero lo más importante es que en un trabajo que nos ha financiado ahora la Unión Europea, hemos visto que haciendo partes de los embriones, analizando por un lado trofectodermo 1, trofectodermo 2 y masa celular interna, hemos visto que la mayoría de estas alteraciones en mosaico o de segmentos de cromosomas aparecen confinadas al trofectodermo. Cuando hacemos la relación con la masa celular interna, la masa celular interna se mantiene pura, por así decirlo, mientras que el trofectodermo sí que es el tejido que realmente se está dividiendo rápido y está segregando mal estos cromosomas. Como os decía, la mayoría de las alteraciones ocurren en esta etapa, en la parte de la división celular, y es importante el ciclo celular. El ciclo celular normal, este es un ejemplo, este sería un ejemplo de un ciclo celular normal en eucariotas. Vemos que tiene todas las fases, la fase de síntesis, G1, la fase de división, la fase G2, perdón, la fase de división, la fase G1. En la fase de síntesis se produce la replicación del ADN, se duplica, aparecen las histonas, nucleosomas, etc. En la fase G2 es cuando se multiplican los orgánulos y prepara a toda la división celular, prepara toda la célula para su división, para que se empiecen a repartir todos los cromosomas, hay un crecimiento del tamaño, se repara el ADN. En la fase de división se dividen, simplemente se segregan los cromosomas, y en la fase de crecimiento 1 pues se vuelve a empezar todo el ciclo, se sintetizan nuevos RNA, proteínas, etc. Este súper rápido repaso que hemos hecho al ciclo celular, cuando lo comparamos vemos que en la fase G2 y en la fase G1 es cuando aparecen los puntos de control más importantes de la mitosis. Se corrigen las relaciones y se prepara toda la maquinaria para que la división sea correcta. Lo que vemos en los embriones nuestros, en los embriones en división, es que este ciclo celular completo se convierte en esto. Los embriones, los blastómeros en división rápida han perdido la fase 1 y 2 y simplemente se convierten en divisiones celulares extremadamente rápidas sin puntos de control. De forma que aquí vemos una evolución del ciclo celular, vemos cómo aparecen las diferentes fases, la fase G1, G2 va apareciendo poco a poco
de desarrollo embrionario, pero en esta fase inicial estamos simplemente en estas dos fases, fase S y fase M. Algunos autores dicen que estamos en un patrón de división clonal. Es lo mismo que ocurre en las neoplasias, en algunos tipos de tumores, donde no hay controles de división. Pasamos de una fase S a una fase M, los cromosomas simplemente se alinean y se reparten de mala manera. Esto ha dado lugar a la aparición de un fenómeno, que es lo que se llama la anafase lag, y es que algunos cromosomas, en este reparto descontrolado, se quedan por el camino y van a parar a una de las dos células hijas. Otra de las alteraciones que ocurren en esta fase ya no se debe a la propia naturaleza del embrión en desarrollo, sino a mutaciones en genes que llamamos genes de efecto materno. Son genes que están en el compartimento somático, son genes en las que las mujeres son portadoras y se expresan en el ovocito. Este sería un esquema general de todo el desarrollo embrionario desde la formación de los ovocitos, todo el ciclo que veíamos hasta que se cierra el ciclo de las mujeres. En verde están los genes de efecto materno, en azul los factores de transcripción, y lo que se ha visto es que mutaciones en estos genes de ovocito pueden estar relacionados con una mala segregación cromosómica. Luego, el último fenómeno asociado al origen de este mosaicismo es lo que llamamos la endorreduplicación. La endorreduplicación es un fenómeno que ocurre básicamente en algunos animales inferiores, en algunos, sobre todo en la mosca y en algunos animales de división muy rápida, y que se ha visto que ocurre también en las fases de desarrollo embrionario. En la evolución, si vemos cómo las células del embrión a medida que avanza el desarrollo embrionario van siendo cada vez más pequeñas, aquí tenemos una célula muy grande y las células en compactación son muy pequeñas, se da un fenómeno en el que se produce división celular sin diacinesis, sin citocinesis, es decir, las células se van creciendo pero no se dividen, que comparten el material cromosómico, y en un momento determinado, cuando la célula arranca la primera ronda de diferenciación celular, lo que hace es que reparte de mala manera los cromosomas que ha ido acumulando durante la endorreduplicación. Esto es una de las hipótesis que está tomando más fuerza ahora mismo asociada con la compactación embrionaria como fuente de mosaico. En definitiva, para acabar con esto, este sería todo el panorama que tenemos. Tenemos lo que hemos dicho antes normal, las alteraciones que pueden venir desde el ovocito, desde la fase precigótica, cómo se va repartiendo en estas hipótesis de la autocorrección. Luego los fenómenos propios de las alteraciones de la división celular, la división del embrión, como decía, la formación de los fragmentos, cómo atrapan cromosomas, etc. Y luego el último fenómeno de la endorreduplicación. En cualquier caso, sea cual sea el mecanismo, y será muy difícil aislarlos, posiblemente todos estén ocurriendo a la vez. Lo que pasa es que al estudiarlo nos centramos en uno o en otro, todos van a dar lugar a embriones mosaicos en un porcentaje. ¿En qué porcentaje aparece el mosaicismo? Pues hay muchos trabajos, esta presentación la puedo compartirlo con todos vosotros si queréis, pero bueno, como vemos aquí nos han ordenado de menor a mayor y de un 4% hasta un 80% en función de la población, de la tecnología, etc. En nuestras manos, esto es un trabajo que presentamos el año pasado en el Congreso de Sevilla, en España, teníamos en torno a un 16% de mosaicismo en día 5 y prácticamente el mismo en día 6 o día 7, que son los dos momentos en los que hacemos los biopsias de torrefactoria. Esa sería nuestra tasa de mosaicismo aproximadamente en nuestros ciclos. ¿Qué tipos de mosaico? Pues encontramos mosaicos euploides, en el que solo tenemos un cromosoma implicado, euploide monosómico trisómico. Mosaicos de segmental, solo tenemos un trocito de cromosoma. Mosaicos múltiples, con varios cromosomas implicados. Encontramos mosaicos complejos, con muchos cromosomas implicados en el mosaicismo. Mosaicos completos puros, de aneuploide y euploide, es decir, todo el embrión es aneuploide, pero también hay otras células aneuploides dentro del embrión. Y una cosa muy importante que ha llevado a la reflexión ha sido, claro, nosotros podemos detectar todos estos tipos de mosaico. Podemos detectarlos si da la casualidad que en la zona de biopsia pillamos esa parte del embrión que tiene células de distintas estirpes. Pero luego tenemos toda una serie de fenómenos mosaico que no podemos detectar. Como puede ser el intratrofo ectodermo, el mosaico intratrofo y masa, el mosaico intratrofo masa y complejo en diferentes regiones, y el mosaico completo de trofo y masa. Estos mosaicismos
no los vamos a detectar porque justamente si no caen dentro de la zona de biopsia posiblemente no los veamos. Y lo que nos falta son estos, nos faltan estudios que nos digan cuál es la frecuencia de cada subtipo de mosaico. Cuando hablamos de mosaicismo hablamos de un evento general, pero lo que estamos viendo es que no hay un solo tipo de mosaico, sino que nos falta clasificar muy bien todos estos subtipos. El año pasado, hace un par de años, en el 17, apareció este trabajo que fue también impactante, y es que decía que una sola biopsia del trofectodermo no podía, bajo ningún concepto matemáticamente, no podía representar la totalidad del embrión. Este trabajo movió bastante debate. Y a partir de ese momento se han ido publicando todos estos trabajos de concordancia. Es decir, si reanalizamos embriones anormales mediante técnicas de NGS, trofo y masa o trofo y todo el blasto, ¿qué porcentaje de correlación existe entre la muestra del trofectodermo y el resto del embrión? Pues aquí hay bastante confusión porque depende mucho cómo se presenten los datos. Si los datos se presentan como concordancia completa, euploidía, aneuploidía, es decir, me da igual el cromosoma, pero si es alterado, aunque dé igual que sea el mismo cromosoma en la masa que en el trofo, si es alterado lo considero como válido, como representativo. En ese caso, diremos que la concordancia es muy alta. Pero cuando vamos al cariotipo estricto o vamos al mosaico, la concordancia entre el trofectodermo y la masa celular interna o el resto del embrión es muy baja. Es una de las cosas que hemos visto al hacer los reanálisis. ¿Se pueden transferir, por tanto, estos embriones mosaico? Pues estos son los trabajos que se están publicando ahora mismo. Yo lo que os he puesto ha sido toda la relación de trabajos en relación con la implantación, los abortos y el embarazo, y bueno, vemos que la implantación es mucho menor respecto a los controles, los abortos son mucho mayores respecto a los controles de los mismos trabajos, y el embarazo es mucho menor respecto a los mismos controles. Por tanto, ¿cuál sería la foto fija ahora, a día de hoy, del mosaicismo? Bueno, pues que el mosaicismo se considera un fenómeno fisiológico, detectable gracias a las técnicas de NGS, que no tenemos estudios a gran escala que nos permitan clasificar el efecto de este mosaico sobre los resultados clínicos, es decir, estamos haciendo todavía estudios observacionales, pero no sabemos el impacto real sobre los nacidos, de momento. Hay que distinguir todos los tipos de mosaico, es un subproducto de la mitosis, es un proceso, como hemos dicho, propenso a errores, abortan más, implantan menos. Los mosaicos complejos tienen muy poca tasa de éxito, un 4,5%, pero de momento los nacidos nacen bien, es decir, los que pasan estas primeras etapas de selección son niños o niñas que nacen con un cariotipo normal. La incidencia no se relaciona con la edad materna. El mosaicismo de trisomía y monosomía tiene mayor impacto en los resultados clínicos, son son incompatibles con la vida, la mayoría de ellos, y tienen un impacto muy negativo, son muy patogénicos. La euploidía segmental tiene un impacto mucho menor y parece claramente confinar al trofectodermo. De hecho, se dicen que la euploidía segmental no tiene prácticamente impacto sobre el resultado clínico, y en todos los casos recomendamos siempre hacer un diagnóstico prenatal invasivo, una amniocentesis, confirmar que el embarazo está bien. Esta sería un poco la fotografía a día de hoy de lo que podemos incluir. Y para terminar ya, en los últimos minutos, os voy a hablar sobre las nuevas estrategias que hemos hablado al principio, que sería básicamente el PGT-A no invasivo, es decir, las técnicas de análisis del medio cultivo o mínimamente invasivo. La prueba de concepto se publicó en el año 2016 por el grupo de Shamonkey de la Universidad de California. Ellos lo que hicieron fue simplemente detectar que había ADN libre, circulante, en el medio cultivo de los embriones. Este ADN se puede amplificar mediante técnicas estándar, técnicas de amplificación de Whole Genome Amplification. Hay muchísimas técnicas, pero se podía amplificar. Y que es necesario mejorar la manera en que se recoge el medio, cómo se amplifica y cómo se analiza genéticamente este ADN obtenido del medio cultivo. Estas fueron las tres conclusiones que sacó este grupo en la prueba de concepto. La idea es clara: si podemos analizar y tener resultados válidos, pues nos ahorramos la biopsia, con lo cual manipulamos menos el embrión.
será más barato porque la biopsia tiene un coste y a lo mejor hace que no necesitemos tanta expertise, tanto conocimiento de los embriólogos, simplemente estudiando el medio cultivo pues podamos tener un diagnóstico. Esta sería un poco la idea original. Afortunadamente hace un año, en agosto del año pasado, el grupo, Lieber y Diana Wells de Oxford lo que hicieron fue recopilar, digo afortunadamente porque este trabajo es muy bueno y nos va a permitir reflexionar sobre lo que se conoce. Y lo que se conoce es que hay una tremenda variabilidad entre los pocos grupos que están publicando sobre esto. Es que sería una relación, y me voy directamente al trabajo que han publicado, una relación de todos los trabajos publicados hasta desde 2019, del año pasado, sobre el no invasivo. Lo primero que destacamos es que hay una gran variabilidad en cuanto al día en que se obtiene la muestra. Hay autores que lo obtienen el día 3, otros el día 4, el día 5, hasta el día 7. Hay muchísima variabilidad en cuanto a los métodos utilizados para la amplificación del genoma. De hecho, se han utilizado todos, el RepliG, el Malvac, el Surplex, el Picoplex, las técnicas de Ion Torrent. Todas las técnicas que hay en el mercado se han utilizado, se han probado en medio de cultivo. Tenemos una tasa de amplificación que oscila desde un 31%, es decir, muy malas tasas de amplificaciones, hasta amplificaciones de todos los embriones en todas las gotas, es decir, eficacia máxima. Luego, a la hora de informar de la haploidía, tenemos el mismo problema que con el mosaico. Cuando hablamos de concordancia, ¿de qué hablamos? De que el embrión sea euploide, lo que obtengo del medio de cultivo sea euploide o aneuploide completo, independientemente de los cromosomas implicados, cuando lo comparo con el resto del embrión. Pues se han presentado concordancias de haploidía entre medio de cultivo y trofectodermo, con un rango de 3 al 100, concordancias del medio de cultivo con el blastocisto entero. También aquí hay una horquilla del 46 al 86. Cuando vamos a concordar el cariotipo, lo que se llama el full matching, el matching completo, los mismos cromosomas alterados en el medio de cultivo que los que he encontrado en trofectodermo o en el embrión completo, aquí es cuando los niveles de concordancia caen estrepitosamente, caen muchísimo. No hay una concordancia real por cariotipo. Si vamos al cromosoma, muchísimo menos. Solo hay un trabajo que obtiene el 100% de concordancia, el resto son concordancias muy bajitas. Si vamos a un diseño de cómo se ha hecho el análisis del medio cultivo, pues hay autores que han analizado el momento de pronúcleos en el cigoto, otros entre día 1 y día 5, con embriones frescos donados, otros han publicado trabajos con embriones criopreservados, otros criopreservados en día +3, durante la división. Los medios de cultivo han sido todos, se han utilizado todos los medios secuenciales, tanto los secuenciales como los continuos, con diferentes momentos de cambio. Unos han cambiado en día 3, entre día 4 o día 5, otros han cambiado en día 4, han hecho el cambio, han obtenido el medio de cultivo y luego lo han dejado en cultivo hasta día 5, y con todos los medios, con Vitrolife, con Cooper, con Irvine, con Cook, o sea, todos los medios se han publicado. Otros autores han hecho assisted hatching, es decir, eclosión asistida o bien en el cigoto, en día 3 o en día 5, otros no lo han hecho. Esto es lo que se ha venido a llamar el mínimamente invasivo, porque se hace una micro rotura de la zona pelúcida por láser. Otros autores han incorporado en sus trabajos micromanipulaciones adicionales, como por ejemplo criopreservaciones dobles antes del cultivo. Otros han biopsiado los corpúsculos polares para que no contaminen el ADN. Otros han hecho criopreservación en día 3, otros biopsia en día 5 y luego han criopreservado. Otros autores lavan en día 4, unos hacen colapso de blasto, para que parece que como que si estriñes el embrión expulsa más ADN. Otros han hecho colapso de blasto y además aspiración del fluido blastocémico por la técnica de blastocentesis en día 5. Luego vemos que la muestra, como decía antes, se ha obtenido prácticamente durante todo el desarrollo embrionario. Hay autores que lo han hecho en día 1 hasta día 7. Parece ser que los resultados mejores se han obtenido en día 7, cuando el embrión está con un cultivo muy largo. Y por último, el volumen del medio cultivo. Pues hay autores que han aspirado 3 microlitros y otros hasta 30 microlitros. En fin, lo que destacamos de estos trabajos así vistos en conjunto es que hay una variabilidad tremenda todavía
en cuanto a los protocolos, lo que se puede inferir, lo que no se puede inferir, cómo diseñamos el trabajo, biopsiamos más, biomanipulamos más o menos. Si tuviéramos que clasificar el PGT no invasivo, las técnicas no invasivas, en el momento actual, y nos vamos a los trabajos de la ESRE publicó en el año 14 un trabajo que intentaba clasificar las técnicas nuevas entre experimentales, innovadoras o establecidas, en base a 4 criterios: la eficacia de la técnica, la seguridad de la técnica, el procedimiento, en qué estado se encuentra y la efectividad. Pues iremos desde el tono más bajo, que sería un método experimental, donde la prueba de concepto solo se ha hecho una vez y no está del todo demostrada. Han habido experimentos en animales de experimentación y algunos trabajos preclínicos tranquilizadores en humanos. No está descrito todavía el procedimiento, o es un procedimiento que varía enormemente entre los laboratorios, y en cuanto a la efectividad, pues es desconocida, dudosa o muy baja. Luego tendríamos el máximo nivel, que serían las pruebas del establecido. La técnica establecida con una prueba de principio muy bien demostrada, tranquilizadora en humanos, se han hecho seguimientos hasta 5 años posparto, incluyendo el desarrollo cognitivo, en revistas de peer review bien publicadas, muy comparables los estándares de laboratorio y una efectividad muy aceptable, igual o mayor que otras técnicas establecidas. Bueno, pues cuando hacemos estos debates, nosotros en ASEBIR, en la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción, y en España, hemos creado un grupo de interés, que lo hemos llamado Grupo de Interés de Investigación Translacional, nuevas tecnologías. Nos basamos en este tipo de trabajos para clasificar este tipo de tecnologías nuevas, y ahora mismo el PGT no invasivo se clasifica como una tecnología experimental. Es decir, no debería todavía utilizarse con finalidad clínica por sí misma, por un poco todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la fotografía del PGT no invasivo? Pues se considera, como digo, un tratamiento experimental, requiere una validación profunda. Los expertos en genética reproductiva se han puesto de acuerdo en que falta un consenso en cuanto a los resultados de la concordancia con el trofo o con el resto del embrión. Está pendiente establecer cuál es el origen biológico de este ADN, si es un proceso biológico natural o es un proceso patológico, por la apoptosis, necrosis celular u otras subrutinas de muerte celular. Algunos autores han dicho que es más probable que los embriones de peor pronóstico lancen más ADN al medio de cultivo. Otros dicen lo contrario, falta el consenso. Falta determinar la contaminación. Se ha detectado ADN incluso en microgotas donde nunca ha habido un embrión, es decir, donde simplemente, como viene del fabricante, se cultiva en las mismas condiciones que el resto, sin embrión, y hay ADN que no es de origen materno, son trazas de ADN, pues eso se ha detectado por técnicas de amplificación genómica. Falta determinar el impacto del mosaicismo y de la nucleosis mental en total de ADN detectado en el medio. ¿Cómo puede ser que una estructura como el blastocisto, que tiene diferentes cargas cromosómicas, si vierte ADN al medio, pues qué porcentaje de ese ADN también viene de células mosaico, o si se iguala todo el mosaicismo en el conjunto del volumen del medio cultivo? Hay que verlo. Hacen datos multicéntricos controlados, pues entre diferentes centros de fecundación in vitro, con diferentes laboratorios de genética, y que a todos nos salga lo mismo, porque si no, no la podemos utilizar. Y faltan datos sobre el impacto en los resultados clínicos, es decir, si realmente nacidos vivos, un seguimiento postnatal, y que nos fiemos bastante de la técnica para que no pase lo que ocurrió con el PGS, cuando apareció el trabajo de Master Block diciendo que no servía para nada. Un poco este sería el objetivo. En fin, esta sería la última diapositiva. Sería ya concluir que el PGT es una técnica de cribado eficaz, es la más eficaz que tenemos ahora mismo para identificar y seleccionar embriones euploides para la transferencia. No hay ninguna técnica más eficaz para detectar embriones euploides, ni siquiera las técnicas de celular, y esto se ha publicado bastante en los últimos tiempos. Ha permitido avanzar mucho en el conocimiento del desarrollo embrionario temprano de los embriones humanos. El mosaicismo y la nucleosis segmental se consideran subproductos de la mitosis, y es necesario establecer muy claramente cuál es el efecto sobre los resultados clínicos en el contexto de la fecundación in vitro de estos dos fenómenos. Las nuevas aproximaciones, como el no invasivo, están pendientes de validación antes de su implementación
como un tratamiento bien establecido. Por último, agradecer a mi equipo, a las personas de la unidad de genética productiva de la compañía y, bueno, a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Voy a ampliar esto. No se oye, no se oye. No se oye. ¿Estás mutado, Nacho? Ahí estoy. Ya, por esta detallada presentación, creo que hay mucha información y estamos en el medio de un cambio, quizás, no sé si de paradigma, pero un cambio metodológico muy importante entre lo que es el invasivo y el no invasivo. Quería, antes de dar lugar a Santiago y Cristian, hacer una pregunta, ya que comentaste que los mosaicos que se transfieren, que nacen euploides, evidentemente, si crees que hay algún factor en el medio de cultivo o la forma de cultivo que pueda estar generando los mosaicos, especialmente en la fase de división clonal, esta fase sin control del trofo ectodérmico. El efecto del medio cultivo se ha estudiado bastante, sobre todo en animales de experimentación, en vías celulares. Aparentemente no. Aparentemente los medios de cultivo, aunque es un ambiente hostil, porque en realidad están en un sistema complejo que no es natural, parece que no tienen un efecto claro sobre las anomalías cromosómicas. Es más, algunos autores hablan del efecto de la gonadotropina más que el efecto del medio cultivo, es decir, el efecto de las drogas de estimulación ovárica, que sí se puede tener un efecto génico sobre la mitosis pura, más que los medios de cultivo, que en realidad no son un ambiente hostil diseñado, pero no parece que lo asocien con alteraciones cromosómicas. Bien. Cristian, Santi, no sé quién quiere empezar con alguna. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, Xavi, antes que nada, felicitarte por muy linda charla. Creo que ha sido, como dijo Nacho, académicamente espectacular, pero al mismo tiempo es como que genera un montón de cosas. Es un tema que obviamente vengo siguiendo hace mucho y he trabajado en él y creo que, a ver, si uno ve todo lo que hoy en día está disponible desde la evidencia, como bien lo has mostrado, o desde lo que uno lee como publicaciones, si vamos desde el punto de vista del PGTA principalmente, antes de entrar en los otros temas, uno lo lee al Glacier y directamente tira la toalla, ¿no? Como que directamente dices, listo, cerramos todo y no hagamos más nada. Y mucha gente siguió esa política, mucha gente siguió a esta conducta de decir, bueno, ante la duda, ¿por qué tengo que seguir haciendo cosas que no están del todo certeras? Y por otro lado, tenés gente que publica, como muchos grupos hoy en día, que manifiestan que estas dudas se pueden ir conociendo y que la investigación ha permitido que esas dudas cada vez se vayan dilucidando y por lo tanto encontrar evidencia. Cuando en el año 2015 llegamos al PGTA 2.0, 3.0, nadie hablaba del mosaicismo, y cuando empezamos a analizar los embriones con la técnica de NGS, empezamos a hablar de mosaico y surgió toda esta circunstancia de mosaicismo. Posteriormente se fueron dando ciertos consensos a nivel mundial que se iban modificando a lo largo del tiempo. Sin embargo, en el año 2018 sale un paper muy interesante de Francesca Gratti en el RBM Online, donde ella manifiesta la baja incidencia de mosaicismo en los recién nacidos. Y por lo tanto, un poco calmó esa situación de decir, bueno, si no lo vemos en los recién nacidos, lo que estamos viendo a nivel preimplantatorio, que es todo lo que vos has mostrado y los mecanismos por el cual se generan, no debería ser tan preocupante entonces.
Y es como que eso instó a que mucha gente que informara los mosaicos los transfiriera, porque de alguna manera eso decía de que finalmente no lo voy a ver en el recién nacido. Y eso la verdad que puede ser así como que no. Siempre creo, y recién te lo decía antes de empezar, el asesoramiento genético en este punto creo que es fundamental. Si bien es cierto, no lo tocaste en particular porque considero que no era parte del punto en sí de la charla, pero es muy importante el tema del mosaicismo y el asesoramiento genético. Porque podés tener una serie de trabajos que hablan de transferencias de mosaicos y, como bien dijiste, son normales en los recién nacidos. Sin embargo, me imagino que vos ya habrás visto el trabajo publicado por Kraman recientemente en el Human Reproduction, y me gustaría que nos expliques qué pasó o qué crees que ocurrió en esta cuestión de transferir un mosaico de monosomía al 35%, y cuando le hacen la amniocentesis presenta una trisomía en mosaico, y la niña nace con monosomía en mosaico. ¿Esto tiene que ver con todos estos mecanismos que bien explicaste? Y si es así, ¿nos podrías profundizar un poco? Yo, de hecho, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho del asesoramiento. Me alegra muchísimo que lo hayas introducido tú, porque yo, así que los dos lo cerramos todo. Me parece perfecto. Y efectivamente, yo creo que sí, lo difícil es tratar, es decir, si cuando nace un niño con un mosaico que tenga una patología, que podamos decir que esa patología se deba al mosaico. Eso, por ejemplo, hay un trabajo de Gleicher que lo explica muy bien, que dice, vale, nace un niño mosaico, pero a lo mejor lo que tiene es una mutación en otro gen, no tiene nada que ver con el mosaicismo, y el mosaicismo lo tenemos en todo el organismo, en todo el compartimento somático que tenemos nosotros. Es decir, lo que quiero decir es, nosotros detectamos mosaicos en trofectodermo, pero no es fácil luego tratarlo y decir, el nacido vivo es una derivación de aquel mosaico que vimos en el trofectodermo. Seguimos analizando tejido extraembrionario. No estamos analizando masa celular interna, no sabemos cómo impacta el mosaico del trofectodermo, lo que luego será mesodermo, ectodermo y endodermo, que es la masa celular interna. Ahí tenemos una desconexión. Estoy contigo que ese es el tema capital. Ahora mismo, cómo trazamos las células, porque estamos analizando placenta, una protoplacenta, un inicio de placenta. Y ahí inferimos con bastante éxito cuando es puro, cuando es normal, cuando es alterado, pero cuando es mosaico, amigo, ahí hay muchísima duda. Ahora estamos en la parte empírica. La gente lo que está haciendo es probar. Cuando una pareja no tiene nada más, solo tiene un embrión mosaico y no puede hacer transfer, pues se le explica el asesoramiento genético capital, súper importante, y las parejas, por lo menos en nuestra experiencia, se transfieren. Se están transfiriendo después del asesoramiento, hacemos el prenatal, pero lo vamos a lo mismo. Un prenatal es líquido amniótico, es un tejido embrionario. Para el mosaico habría que analizar hígado, riñón, pelo, piel, porque el mosaicismo, cuando se produce la diferenciación celular, explota. Y eso se ve muy claro en los estudios de oncología. Cuando estudiamos tumores, los tumores son mosaicos. Dependiendo de qué parte del tumor analices, la carga cromosómica es completamente distinta. Y eso yo creo que es lo que nos está pasando. Nosotros tenemos la trazabilidad. En el momento del transfer puede ocurrir cualquier cosa como la que tú has mencionado de Harvard, del estudio de una niña nacida con una carga cromosómica incluso distinta. Iniciado el análisis. Y en este caso, Xavi, que acabas de decir, de estas pacientes que tienen solamente embriones mosaicos para transferir, ¿consideras que es necesario rebiopsiar ese embrión producto de esta duda que vos planteás? Esa es muy buena. Las aneuploidías segmentales no se confirman. No. Las aneuploidías segmentales de trofectodermo, cuando rebiopsiamos, no se confirman. Quiere decir que puede ser un proceso de esa muestra, en el momento en que esa muestra de 10 o 12 células unimos a una segmental, y luego cuando rebiopsiamos en otra zona del trofo no está, con lo cual sigue siendo mosaico porque antes estaba y ahora no, es una locura, pero no se confirma, con lo cual le quitamos importancia.
Y hay autores que están muy a favor de la rebiopsia, y otros que están completamente en contra. Si tú detectas un mosaico, el embrión ya es mosaico. Porque se confirma o no, ya tienes una carga genética distinta. Con lo cual, a mí no me hace falta reconfirmarlo, porque si me sale algo normal, la primera sigue siendo alterada, con lo cual cuando sumamos sigue siendo un mosaico. No ganamos. Entonces, ahí hay un debate que yo creo que falta conocimiento. Nos falta saber los nacidos si podemos desempatar esto. Y con esto te dejo, Santi. Acabas de decir algo que es fundamental, que también se conoce. El tema de los segmentales a nivel de mosaicismo, hay trabajos muy importantes donde se pueden generar este tipo de alteraciones con la biopsia. Es decir, una mala biopsia, una inadecuada biopsia puede generar esto, y tal vez es por eso que no se puede encontrar necesariamente en una siguiente biopsia, porque puede haber sido el efecto de esa biopsia, con lo cual es muy importante que también tiene que ver la metodología del laboratorio con toda esta circunstancia, ¿no? Nosotros, lo que pasa es que no lo he traído por no aburrir, pero tenemos un trabajo retrospectivo observacional que no tiene mucho valor científico, porque es retrospectivo observacional, no tiene prácticamente estadística más que una regla de tres. Pero vemos que hay embriólogos que mosaican más que otros, es decir, que provocan más mosaicos. Cuando hacemos un trabajo con varios centros seriados, hay el embriólogo A que tiene un 30% de mosaico, y el embriólogo B que tiene un 15%. Totalmente. Sí. Bien. Gracias, Xavi. No lo escuchamos. Santi. Ahí está. No. A ver. ¿Ahora sí? No. No. Bueno, mientras sigo, Nacho. Dale. Bueno, aprovechando que Santi no tiene audio. No, yo quisiera pasar tal vez, mientras que Santi lo recuperamos, el tema del no invasivo. Acabas de decir algo que también un poco pone en escenario esta vorágine de encontrar resultados, ¿no? Sin dar nombres ni apellidos, pero uno puede encontrar en la bibliografía este gran abanico de éxito del 100% de concordancia, etcétera, etcétera, y que todo me va súper bien, ¿no? Y tenés moderados de decir, no, mira, no es tan bien, no es tan así, y hay que ir con prudencia. Y por lo tanto, puedo pasar desde el no invasivo reemplace a la biopsia, en un escenario, y en otros te diga, no lo reemplaza, pero puede ser una cuestión concomitante o podría hacerse de manera más general a varios pacientes y sin necesidad de biopsiar. Como más prudente es el discurso. Sin embargo, creo que todavía hay cosas por madurar de esta cuestión, como bien nombraste, Xavi, desde el origen, de qué ADN estamos hablando, de la contaminación, etcétera, ¿no? Si ustedes logran validar esto, ¿no? Como institución, ¿cuál sería la postura de ustedes? ¿Que reemplace al PGTA a través de la biopsia o no? Yo aquí tengo una postura bastante personal. Es un poco filosófica, quiero decir. Aquí estamos en un mundo que yo le llamo del indirectismo. Es decir, cada vez vamos a cosas más indirectas. Y es más indirecto porque es más normalizable, lo podemos hacer a gran escala, lo podemos automatizar. Entonces hay como una tendencia general, pasa en el cariotipo, pasa en el estudio de tumores, pasa en el prenatal. El prenatal no invasivo ya se ha consolidado. Hacia ir a técnicas de screening de amplio espectro, menos precisas, nos alejamos del diagnóstico puro, porque a lo mejor no es lo que queremos simplemente hacer un cribado genético cromosómico a gran escala, y si es para eso, posiblemente si sale bien, que de momento no sale mal, no sale a veces y a veces no, eso puede ser. Entonces, a lo mejor se puede utilizar como una técnica de batalla, es decir, de primera línea, vamos a generar. Cuando me salgan resultados alterados
de sospecha, me iré a biopsiar el embrión. Es la estrategia que están haciendo en el prenatal. Ellos, con sangre materna, ADN circulante, de hecho, la Sociedad Americana de Genética Humana le ha quitado el nombre de diagnóstico. Lo llama estudio genético de ADN fetal circulante en sangre materna. Un nombre descriptivo para evitar llamarlo diagnóstico prenatal no invasivo. Porque es un cribado. Y cuando sale alterado, algún cromosoma ganado o perdido, alguna alteración, recomiendan una amniocentesis para llegar al diagnóstico. Pues yo creo que nosotros, si tenemos eso claro, que eso es lo que yo no tengo claro, pero que todos lo hablemos igual, puede ser que sea una técnica de primera elección, de rutina, de batalla, que podamos hacer un cribado más sencillo. Incluso ahora se oyen los estudios de automatizar la reproducción asistida, y entonces una máquina que permita explicar el medio cultivo y que me lo conecte con un secuenciador, pues automáticamente haremos muchas cosas. Eso es inevitable. Vamos a un mundo cada vez más automatizado, más indirecto, todo, más barato, y peor en cuanto a lo que estábamos acostumbrados, que era el diagnóstico puro del cromosoma, quiero ver ese cromosoma, quiero ver el perfil. Entonces, a lo mejor sacrificamos eso por lo otro. Eso yo creo que es un poco inevitable. Y mi postura sería, cuando esté validado, que no lo está todavía, por un estándar, no hay un estándar, como puede ser el cariotipo, o puede ser la FIS, o puede ser la NGS en biopsia, eso sí que es un estándar. Cuando tengamos un estándar no invasivo, pues a lo mejor vamos a gran escala. Esa es mi postura. Bien. Gracias. Santi, ¿volviste? Seguimos en silencio, ahí está. Xavi, muchas gracias por tu presentación, la verdad que es súper interesante. También quería preguntarte algo respecto a lo invasivo. Hace poco acá tuvimos un webinar que nos contó Carmen Rubio sobre un estudio que van a empezar a ofrecer, que si bien no reemplaza de ninguna manera al estudio genético, aparenta ser una buena herramienta de selección embrionaria, un poquito más arriba que la morfología y quizás la morfocinética. Bueno, preguntarte un poco si ustedes están haciendo algo en relación a eso, y si lo ves como algo viable de implementar en los laboratorios. Es exactamente lo que estaba diciendo. Yo creo que al final va a ser eso, va a ser otra cosa, no va a ser un diagnóstico, va a ser una técnica de cribado muy buena, mejor que la morfología, ya no mejor, sino que igual lo acabamos todos sumando. Tendremos el comportamiento morfocinético, tendremos la morfología estricta de los criterios de toda la vida, tendremos el cromosoma, esta técnica, y cuando tengamos todo junto, un embriólogo experto tomará una decisión. Yo, para mí, el mejor pronóstico es este embrión, porque vamos a un contexto de single embryo transfer, transferencia de embrión único, seleccionado. Entonces, para eso sí. Lo que pasa es que venimos un poco viciados del diagnóstico, y eso cada vez nos estamos alejando más del diagnóstico. Yo creo que lo importante es que el prescriptor, la persona que prescribe esta técnica, sepa lo que está pidiendo. No que la técnica sea buena o mala, la técnica que sirve para lo que sirve. Entonces, si el prescriptor la va a utilizar como diagnóstico, la va a utilizar mal. Si el prescriptor la va a utilizar como buen cribado, la va a utilizar bien. La técnica no es buena ni es mala, es una técnica más, como una regla, como medir, como... Pero hay que tener muy claro, acotar la indicación, para qué sirve esto. Y ya está. Y si eso se hace y todos los biólogos aspiran medio cultivo y tienen un cribado, será genial. Eso está muy bien. A mí lo que me asusta es la variabilidad. Claro. Hay muchísima variabilidad, muchísima. A veces sale, a veces no sale, dependiendo del volumen, de las manos del embrión, si es muy grande, si es muy pequeño. Muchos parámetros que todavía no se han estudiado en profundidad y que afectan. Y de cara a la detección de mosaicos, entendiendo que podemos detectar mosaicos que vengan de la masa interna y el trofectodermo, ¿no lo ves como quizás una ventaja? El mosaico no lo vamos a ver en esa técnica, porque el mosaico diluye. Cuando esa técnica salga y se pueda solicitar, se va a quedar en el montante global. Solo te voy a decir si es euploide o aneuploide. Con esta técnica no te voy a poder decir nada más. Y te tendrás que conformar porque el mosaico se mezcla en el medio cultivo. Entonces, si quieres ya esto, hay que biopsiar. Entonces, para monogénicas hay que biopsiar. Para mosaicos y segmentales hay que biopsiar. Para confirmar un diagnóstico hay que biopsiar. Para
batalla? Sí, sí que puede servir esa técnica. Y a lo mejor hace que muchísima gente, Claro. las que antes no tenían este tratamiento, lo puedan tener, igual que el timelapse. Pero nos estamos alejando del diagnóstico, esto es muy importante. Sería un análisis genético de low cost, ¿no? Claro. Sí, sí, es low cost, sí, pero ya no es el coste. A mí lo que más me preocupa es el alcance del diagnóstico, porque puede ser muy barato y muy malo, o puede ser muy barato y muy bueno. A mí, Xavi, en realidad, cuando uno lee el paper de Dan Wells del update, es como que ahí, es lo que me parece que lo que te estoy tratando de decir es eso, ¿no? Hay gente que puede llegar a decir, mira, hasta lo puedo usar para enfermedades monogénicas en no invasivo. Entonces, imagínate, o sea, vos me estás tratando de decir que hay que ir con prudencia, que ni siquiera para un cromosoma completo estoy seguro. ¿Cómo puedo estarlo para un gen mutado o alguna alteración específica, una translocación, etcétera? En ese sentido, creo que, y comparto contigo, que hay que ir con prudencia en este tipo de innovaciones y generar evidencia al camino, ¿no? Y estoy de acuerdo de que puede ser, como dijo Santi y Nacho y vos, de que esto puede ser un agregado a la selección embrionaria, una primera selección de primera línea, pero no creo que reemplace el diagnóstico, por lo menos todavía, ¿no? Parece que le falta accuracy, ¿no? Como para poder decir que esto realmente lo va a hacer. Bueno, acá sumando algunas preguntas de los espectadores, creo que ya respondimos varias. Una preguntaba sobre la posibilidad de detectar mosaico con PGTA, si es mejor que en técnicas no invasivas, pero bueno, ya Xavi lo respondió muy bien. Preguntaban también si vale la pena rebiopsiar un embrión, si sigue siendo consistente, también fue respondida. Y un comentario que agrega Vanessa Raue es que es importante, digamos, que quizás la rebiopsia de un embrión mosaico no le sirva tanto al embriólogo, sino a la paciente para definir o no la transferencia cuando es el único embrión a transferir. Sí, puede ser. Ahí sobre todo es bueno cuando no se confirma. Es decir, cuando te sale euploide, es como que te quedas más tranquilo y dices, bueno, sería una cosa acotada a la muestra y es verdad lo que dice Vanessa, puede ser que en ese caso me pueda servir para hacer el transfer. Lo cual no deja de ser un mosaico, porque hay cosas distintas. Dice Vanessa, y es verdad, porque cuando haces un consejo genético, como decía Cristian, todo esto hay que explicarlo. Es decir, si te puedo rebiopsiar, pero va a tener esta limitación, te puedo rebiopsiar y a lo mejor es mejor, a lo mejor nos confirma. Sí, me faltan todos esos datos, desde luego. Nacho, si me permites una pregunta más para Xavi. Sí. Es verdad, nos hablaste del mosaico, pero no nos hablaste de algo que lo vemos en la literatura y es el porcentaje del mosaico. Bueno, eso es muy bueno. Es un punto importante. Me gusta. Vamos a encontrar papers del 20 al 40, del 40 al 60, del 20 al 30, del 30 al 50. Tenés para elegir el porcentaje relativo, digo yo, porque sigue siendo relativo ese porcentaje de la biopsia y no del mosaico total o del embrión total. Tenés trabajos donde claramente, como los de Muné, que dice que a partir de un determinado porcentaje de mosaicismo, la tasa de embarazo disminuye, la tasa de aborto aumenta, etc. Y recientemente escuchamos un webinar de un grupo europeo donde manifestaron de que los mosaicos de bajo porcentaje o de porcentaje moderado hasta el 50%, en los resultados clínicos finales no manifestaron diferencias. Entonces, yo quisiera que nos comentes cuál es tu apreciación respecto al porcentaje, si es realmente tan importante o no. Lo mismo, ahí tengo una postura muy personal también. Nosotros no informamos del porcentaje. Vamos a arrancar con la detección, porque los ves, tú ves el mosaico, ves los perfiles y dices, aquí hay una mezcla segura. No informábamos del mosaico, del porcentaje.
¿Por qué? Porque las herramientas bioinformáticas de todas las casas comerciales, sea Illumina, sea Thermo Fisher, la manera que tienen de medir el porcentaje es una inferencia, es un pequeño muy sencillo, es como una especie de regla de 3, porque fíjate, si tú tienes 5 células y tienes 2 alteradas, pues puedes tener un 20% de mosaicismo, un 30% de mosaicismo. Pero solo con que hubieras aspirado uno más sin querer, ya ha cambiado. El mosaicismo se te multiplica. Tiene el porcentaje, esto es una herencia de cuando se estudiaban los tumores, que analizabas 5.000 células, que salen 500 traslocadas, eso sí que tiene un poder de impacto estadístico, una porcentaje estadística importante. A mí más me da que de 5 sean 3 las alteradas o sean 4. Pues empezamos por no informar del porcentaje. Se contaminaron un poco las decisiones por una serie de publicaciones que aparecieron explicando la importancia del grado de mosaicismo. ¿De qué razón nosotros empezó a pedirnos el numerito? Quiero que me digas el número. Y entonces lo damos, ahora damos el porcentaje. Tengo mucha fe en el porcentaje. Yo creo que si el algoritmo, es que me gustaría que vierais cómo funcionan los algoritmos. El algoritmo, cuando detecta que hay un grado de mezcla, si es muy alto, prácticamente se confunde con una patología. Yo prefiero decir que es patológico, porque las herramientas no están diseñadas para detectar mosaicos en 5 células o en 10. Las puedes regular, las puedes readaptar, recalcular para generar una inferencia, pero no le podemos dar un valor absoluto. Me gusta más el alto grado y bajo grado, más que un porcentaje numérico, porque luego tenemos un valor por debajo del cual la máquina, las herramientas, ni siquiera se aclaran. Ellas mismas te dicen, parece un 20%, pero no es exacto. Entonces yo, lo del grado de mosaicismo, lo tengo un poco, o sea, no le hago demasiado caso. Es verdad que cuando es de bajo grado, está más tranquilo, cuando es de alto grado podría ser alterado. Lo que se quede en un grado intermedio no creo que sirva para tomar una decisión. Esa es mi opinión. Yo creo que no te puedes fiar con un valor numérico de manera determinista. Tienes un 10%. Porque a lo mejor sería, por lo que sea, aspiras un poco más y pillas una célula sana y te diluye el mosaico. Y eso, me imagino, tiene que ver también con los valores de cutoff determinados por la plataforma, ¿no? O sea, yo me imagino que ustedes, sus valores de cutoff, cuando analizaron 10.000, no sé, 100 embriones, ahora que analizaron 100.000, por decirte, eso se tiene que haber ajustado y eso tiene que ir cambiando, ¿no? Además es que está secuenciando el genoma entero del embrión a un porcentaje del 0,1%. Claro. Analizas el 0,1% del genoma. Eso es muy importante. Es decir, la performance, lo que es la profundidad de lectura de las técnicas de NGS en embriones para neuropoidía son bajas en todas las plataformas, en todas, porque esto es si no nos costaría, si el genoma de un embrión nos costaría lo que vale todo el ciclo, no podría ser. Entonces son técnicas muy superficiales que secuencian a baja cobertura y por lo tanto no puedes tener un valor preciso. Y de cara a los pacientes, ¿crees que sería más recomendable en cualquier grado de mosaicismo informarlo o a partir de un punto de corte crees que le generaríamos más una preocupación al paciente? Claro, eso es muy bueno. De hecho, eso es lo que hacemos prácticamente todos los grupos. Por lo tanto, el 20% se considera normal, por encima de un 70-80% se considera patológico y solo informas en una horquilla que va entre este 20-30 hasta el 60-70, que es donde podría haber cierto error. Fijaros que nosotros hemos estado transfiriendo mosaicos toda la vida. Claro. No hay niños nacidos afectados después del PGTA histórico, y nacen los niños mal. Sí, posiblemente no implantarían esos embriones, pero no estamos transfiriendo embriones enfermos. Un mosaico no es un enfermo, un mosaico es una condición fisiológica aparentemente muy propia del embrión en este periodo de división, pero lo hemos hecho toda la vida a ciegas, no los veíamos los mosaicos. Bien. Y lo seguiremos haciendo si vamos al low cost. No sé si alguno tiene otra pregunta, si no, leo alguna más de acá del público. Bien. No, acá preguntan sobre opiniones sobre los mosaicismos segmentales y cromosomas imprintables.
Esto es importante de cara al consejo genético, es decir, el cromosoma 14, el cromosoma 15, los cromosomas que tienen metilación, que están asociados con disfunciones uniparentales. Esto, por ejemplo, cuando yo hago consejo genético en parejas, yo lo que hago es que cuando hay un consejo genético sobre el cáncer o no de un mosaico segmental, yo me miro la zona, me miro la región, ves que efectivamente no lo ha descrito en esa onda. O sea, no es cuestión, nosotros aquí estamos haciendo una conversación, un análisis, una discusión muy general, y es lo que toca, no podemos hacerlo de otra manera, nos volveríamos locos, y entonces estamos intercambiando opiniones, pero cuando te vas al asesoramiento genético, lo que decía antes Cristian, es una cosa muy importante, tienes que ir a esa pareja en concreto, con ese resultado en concreto. ¿Tiene detectado usted? ¿Le ha detectado una segmental de cromosoma 15 que da disfonía uniparental? Pues a lo mejor le recomiendo no transferírselo. Hay que, o sea, no se puede generalizar a esos niveles. Podemos generalizar en qué es la excepción, que es un mosaico, que no es de dónde viene, pero cuando hacemos un transfer a una pareja en concreta, el consejo genético es hospital y hay que irse a esas regiones, hay que ver si hay algo descrito y construir la decisión en base a la evidencia del caso en concreto. Eso para mí es muy importante. Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué se sabe sobre el ADN intrablastocisto en el blastocele? ¿Es de calidad y cantidad suficiente para hacer con ello un screening? El trabajo de Dan Wells lo explica muy bien, porque hace un viaje, un paseo por todas las técnicas, desde cuando se hacía el blastómero, la blastocentesis. La blastocentesis cayó en desuso. Yo creo, y eso también es una opinión personal, yo creo que es porque salió demasiado pronto. Cuando se salió la blastocentesis no había NGS todavía a gran escala. Los no eran las mejores herramientas para detectar mosaico ni para detectar determinadas alteraciones. Entonces, en ese momento salió la blastocentesis con técnicas de microarrays y no era muy reproducible. Nosotros fuimos al laboratorio de Generali a aprender, lo digo sinceramente, fuimos a cómo lo hacían para ver si se podía realmente trasladar a todos los laboratorios. Y nuestra experiencia es que no era del todo reproducible a gran escala como para hacerlo en todos los centros. Hay un desuso y luego apareció la técnica de NGS que un poco lo abarcó todo y eso sí que fue un estándar para todos los países. Ahora se está recuperando con el no invasivo, hacer como una combinación, aspirar el líquido del blastocele, dejar que se reexpanda y unir este líquido con el del medio cultivo para tener más cantidad de ADN, a lo mejor más representativo. Hay algún grupo que ha tomado esta estrategia, a lo mejor si se normaliza bien puede que funcione, y se están sacando ya protocolos de laboratorio específicos para medio cultivo y para líquido. Entonces, a lo mejor se recupera. Son estas cosas que igual acabas rescatando otra vez, pero hoy en día no se utiliza a nivel de asistencia. Te noto un poco reticente al no invasivo, puede ser, y la pregunta es, ¿crees que vamos a llegar? ¿Cuánto nos falta? Yo de momento estoy escéptico, porque yo soy muy top en esto, necesito tener las cosas claras, verlo bien, porque al final cuando vas a los centros de biopsia o vas a hablar con un paciente, hablamos de porcentajes, de estadísticas, pero no podemos todavía ofrecerlo como un patrón. Yo creo que todavía es punto. Pero yo creo que sí, vamos a llegar porque nos estamos empeñando todos en llegar. Si todos estamos empujando, al final va a salir, no hay más remedio. Entonces saldrá con todas las limitaciones que hemos dicho. Aparentemente no sé, igual resulta que tiene una ventaja y que todos los estudios se quedan en esto, en estudios observacionales, variaciones, estudios prospectivos, algún ensayo clínico. Y luego seguimos todos usando otro, que es lo que hemos aprendido y lo que parece que funciona mejor. Lo que sí que sé seguro es que van a seguir saliendo trabajos en estos próximos años y estarán todos los congresos y los leeremos todos. Y que tengan gracia, pues ese será el que lo explique mejor. Sí, ojalá que sí, porque la verdad que uno, sobre todo por acá en Argentina, que es un país tan amplio, que hay muchos centros chiquitos, que por ahí no tienen acceso a hacer una biopsia, creo que sería una herramienta muy importante, tanto para las clínicas como para los pacientes, ¿no? Como para poder abarcar a todos.
Xavi, una pregunta. Vos en tu introducción hablaste de que el PGTA permitía una disminución de criopreservación de embriones sobrantes. Me imagino que es un tema difícil, pero me gustaría que, así como has dado tu postura personal en muchas cosas, sabiendo que con tan solo una biopsia a veces no podemos determinar el estado euploide o aneuploide de un embrión, ¿cuál es la postura en general de España o de los centros de Europa frente a la criopreservación de estos embriones? Eso es un país dependiente, es verdad. Yo, por ejemplo, cuando tienes un embrión aneuploide, lo desechas. Ese embrión no se conserva. Un embrión aneuploide puro hablo. Los aicos, hay un debate ahora mismo en cuanto si los mosaitos se conservan, se están conservando. Las aneuploides puras, que son porcentajes altos de los embriones, de que sentido tiene guardar un embrión con una trisomía 21 o 18, no tiene ningún sentido. Entonces, aquí en España, la mayoría de los centros lo que hacen es que estos embriones no se conservan. No se conservan. Sería la firma de un consentimiento, ¿no es cierto? Claro, sí, es igual que una monogénica. Tú tienes una monogénica, una fluorescencia que se embrión de afecto, ese embrión no se conserva, se estiman, porque son embriones patogénicos y no se pueden utilizar como finalidad reproductiva. Así lo pone en nuestra ley específica de España. Sí. ¿Incluida la monotonía del X? Las monotonía del X tampoco se conservan. Es un tema de debate ético, sacando los Turners de manera igual que los Towns, igual que el Turner puede que sea más sangrante porque muchos Turners no son duros, aunque tienen un fenotipo bastante benigno. Entonces, todo es un tema que deberíamos hablarlo con calma todos los grupos que hacemos, porque los Turners, de hecho, cuando hablas con los genetistas clásicos de genética médica, no lo entienden cómo estamos estimando los Turners de esta manera. Sí, otro tema que también en Argentina estamos esperando, ¿no? Que podamos empezar a descartar los embriones aneuploides, porque tenemos, creo que muchos los tanques llenos de... Claro, es que ese es el problema. Los criobancos están saturados. Sí. Bien, estamos justo en horario. Si quieren agregar algo más para ir cerrando, o ya cierro directamente. No sé, Santi y Cristian, ¿quieren decir? No, yo simplemente agradecerte, Nacho y Santi, por acompañarnos, y a vos, Xavi, por tan excelente conferencia. Ha sido un placer escucharte y compartir con todos ustedes y con la gente que esté escuchándonos, y la verdad que esperamos volvernos a encontrar pronto. Un poco lo mismo, agradecerte, Nacho, por la invitación. Xavi, no te conocía, teníamos una referencia tuya, la verdad que la charla estuvo muy buena, y lo mismo, esperar encontrarnos de nuevo en algún webinar por acá. Muy bien, yo de parte de SAEC, para nosotros, digamos, que estamos en la organización de todo, es un placer enorme dar estos webinars y contar con figuras reconocidas y que definitivamente son amigos también, así que estamos muy contentos. Muchas gracias, no solo a ustedes tres, sino también a los socios y a los oyentes, digamos, que estuvieron hasta acá, que son casi 60 y tuvimos un pico de 67 personas. Bueno, esto obviamente implica mucho esfuerzo, así que ver que sale bien es satisfactorio. Gracias a Sistemas Genómicos también por el apoyo. Y a Flor Lodar, que es un poco la gestora invisible también de todo esto, que no le gustan las cámaras, pero bueno. Y aprovecho para contarles que la semana que viene, el 2 de julio, va a haber un nuevo seminario, así que ya en las redes sociales estaremos actualizando los flyers y demás. Así que de mi parte, nada más. Muchísimas gracias nuevamente. Xavi, un placer, ya estamos en contacto con... Gracias, Cris. Gracias, Santi. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos.